Solía vivir en un apartamento de estudio aquí en Dinamarca en 2017. Los apartamentos de estudio son básicamente apartamentos muy pequeños, típicamente de una sola habitación, que sirven como una forma para que los jóvenes puedan mudarse de casa a pesar de no tener mucho dinero generalmente. Hay una larga espera para conseguir uno de estos apartamentos, pero después de inscribirme en la lista de espera no pas mucho tiempo antes de que me aprobaran para mudarme. Todo sucedió tan rápido y antes de darme cuenta tenía mi propio lugar. El apartamento estaba ubicado en un vecindario sospechoso, principalmente con familias de bajos ingresos que vivían de la asistencia social o personas con necesidades especiales que habían sido enviadas allí por el gobierno. Esto no me molestaba, sin embargo podía tener mi propio lugar a una edad relativamente joven, lo cual era un gran logro para mí. Aquí podía pasar el rato con mis amigos, llevar a mi novia y en general disfrutar de la sensación de ser un adulto mientras vivía allí. Nunca pasó nada realmente espeluznante aparte de tener que lidiar con una anciana que estaba mentalmente enferma. Siempre gritaba a otros residentes: maldiciden de a tu alrededor cuando llegabas al estacionamiento. Podrías querer estacionar en otro lugar. Si ella estaba fuera, descubrí que no pagaba su factura de electricidad porque creía que el gobierno la estaba monitoreando. Además, siempre llevaba un casco de bicicleta porque quería proteger su cerebro de los alienígenas que intentaban arrebatárselo. Supe todo esto por un amigo que salía con una chica que trabajaba con ciudadanos mayores. Nunca me sentí realmente inseguro en mi complejo de apartamentos, por esto solo estaba al tanto de mis alrededores y siempre me aseguraba de cerrar con llave mis puertas y revisar mi apartamento antes de ir a la cama en caso de que la anciana loca se escondiera en algún lugar pensando que yo era un extraterrestre gris. Sin embargo, una noche después de una sesión de videojuegos que duró hasta alrededor de las 3 me había ido a la cama y había apagado las luces. Estaba muy cerca de quedarme dormido cuando de repente sonó el timbre de mi puerta. Fue tan fuerte y repentino que casi salté de la cama. Me senté y escuché atentamente el inquietante silencio que siguió al timbre. Cabe mencionar que eran las 3 y no esperaba visitas. Mi puerta principal tenía un marco de madera con ventanas enrejadas en la parte inferior y superior que cubrí con papel para que la gente no pudiera ver adentro, pero incluso con el papel cubriendo las aberturas, la luz del pasillo delineaba la silueta de alguien parado fuera de mi puerta. Al ver esto me alarmé mientras me acercaba. ¿Puedo ayudarte en algo? Por favor, déjame entrar. Necesito tu ayuda, por favor. La voz sonaba borracha, pero de una manera falsa. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda, por favor, solo déjame entrar. De ninguna manera, hombre, ni siquiera sé quién demonios eres. ¿Tienes idea de qué hora es? Solo déjame entrar, te juro que no te haré daño. Escuchar esto hizo que todo pareciera mucho más espeluznante de lo que ya era. Agarré mi palo de golf que tenía detrás de la puerta. Escucha, no sé con que necesitas ayuda, pero será mejor que hables o voy a salir ahí y no te va a gustar lo que pase. Estoy buscando el número 86, por favor, solo déjame entrar. 86, estás en el 64, estás en el nivel equivocado. ¿Es esto lo que necesitabas? El hombre entonces comenzó a golpear fuerte mi puerta. Agarré el pomo de la puerta y me preparé para una confrontación. De repente los golpes se detuvieron y pude escuchar el teléfono del hombre vibrar. Hola, ok. Luego se dirigió a mí con una voz que ahora sonaba aguda y segura. No necesito tu ayuda. Luego caminó lentamente por él pasillo y se fue. Estaba en modo de combate completo, pero ahora estaba simplemente confundido y un poco asustado por la situación. No tengo realmente enemigos que enviarían a un sicario a tratar conmigo. Tal vez el tipo estaba en el lugar equivocado o quizás era solo algún psicópata molestando a la gente a las 3 después de este incidente. Me quedé despierto aproximadamente una hora más fumando cigarrillos y esperando a ver si regresaba, pero nunca lo hizo. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea de lo ¿qué quería esa persona? Sin embargo, el cambio repentino de sonar falsamente borracho a perfectamente sobrio me hace pensar que esto no era una situación típica. Además, ¿quién toca la puerta de una persona al azar a las 3 de la madrugada con todas las luces apagadas, sin mencionar su comentario sobre no hacerme? Creo que si hubiera abierto esa puerta algo malo habría sucedido. Me alegro de haber decidido mantenerla cerrada. Todo este asunto
Muchos de los clientes del bar se paraban afuera a fumar. Cuando lo hacían se enfrentaban a mí. Apartamento. La mayoría de los fumadores se mantenían al margen, unos pocos asentí y decían hola si pasaba y nunca tuve problemas hasta una noche. Esa noche llegué a casa del trabajo, pasé por el bar y vi a un hombre extremadamente alto afuera fumando. Al pasar me miró fijamente, le hice un leve gesto con la cabeza y me reconoció, pero siguió mirándome. Me hizo sentir incómodo, pero no pensé mucho en ello. Una hora después escuché un golpe en mi puerta. Era raro porque hay que hacer sonar el timbre para que te dejen entrar en el edificio. El complejo solo tenía 8 unidades y realmente no conocía a ninguno de mis vecinos. Me congelé porque no quería hablar con nadie, pero los golpes continuaron. Finalmente grité ¿quién es? Una voz al otro lado respondió soy Tom. No conozco a nadie llamado Tom. Creo que tienes el apartamento equivocado. La voz entonces dijo no me conoces, pero yo te conozco. Abre para que podamos hablarme. Acerqué a la mirilla y vi que era el hombre alto del bar. Dije en voz alta que iba a llamar a la policía. Entonces escuché que se alejaba y que la puerta de salida se abría y se cerraba. Se había ido, o eso pensé unos minutos. Después miré por la ventana y vi que el hombre alto estaba en el estacionamiento. Parecía estar hablando solo en este punto. Me estaba volviendo loco. Llamé a mi casero que vivía en el edificio de al lado. Me dijo que llamara a la policía y mientras tanto él y su hermano irían a ver qué pasaba. Llamé a la policía y les expliqué lo que estaba pasando. Dijeron que enviarían un coche mientras tanto mi casero y su hermano se dirigieron al estacionamiento. Observé desde mi ventana y los vi acercarse al hombre. Él los miró una vez y luego salió corriendo. Mi casero y su hermano intentaron perseguirlo, pero se escapó. 5 minutos después llegó la policía. Les di mi versión de los hechos y una descripción del hombre. El oficial me miró y dijo es bueno que no hayas abierto la puerta. Hemos recibido informes de un hombre que coincide con esa descripción y que ha agredido sexualmente a mujeres. Unos días después recibí una llamada del oficial. Me dijo que como parte de su investigación estaban hablando con el dueño del bar. El dueño les informó que el hombre alto apareció allí unos días después. La policía respondió y lo música arrestaron. Esto me sucedió hace unos 4 años. Vivía con una compañera de cuarto en un complejo de apartamentos en una mala zona. No era terrible, pero estaba justo al lado de una carretera transitada que parecía atraer mucha delincuencia. Como mujer era el tipo de lugar por el que no querías caminar de noche. Había sido y sigo siendo acosada casi cada vez que salía y esto sucedió antes de que tuviera un auto. Eran alrededor de las 3. A mi compañera de cuarto estaba profundamente dormida. Yo estaba despierta, quién sabe por qué, y estaba en mi habitación usando la computadora cuando escuché un golpe en la puerta. Literalmente fue solo un golpe. Me quité los auriculares para asegurarme de que realmente lo había escuchado. Después de unos segundos de pausa vino otro golpe. Entonces comenzó un ritmo. No era el típico golpe de alguien que llama a la puerta queriendo verte. Era un golpe lento y continuo, casi como un latido del corazón. Instantáneamente me alarmé, pero decidí dejarlo pasar. Esperaría a ver si tal vez era algún borracho que se había confundido y se iría. Después de un rato pasaron los minutos y el golpeteo no se detuvo nunca. Se aceleró ni se desaceleró. Era simplemente un golpeteo rítmico y continuo. Después de un tiempo escuché a la persona intentar girar el pomo de la puerta. Instantáneamente temí por mi vida. Sin despertar a mi compañera de cuarto, fui a la sala de estar y grité a través de la puerta ¿quién es? El golpeteo se detuvo de repente. Decidí mirar por la mirilla para ver quién era. Sé que esto suena como una película de terror, pero no vi nada en ese momento. Me alejé y después de hacerlo el golpeteo reanudó. Mis gritos habían despertado a mi compañera de cuarto, quien ahora preguntaba qué diablos estaba pasando. Le dije que alguien estaba llamando a la puerta y debían estar escondiéndose a un lado porque no podía ver a nadie. Llamamos a la policía y llegaron unos 10 minutos después. Durante esos 10 minutos, mi compañera de cuarto y yo nos encerramos en el baño mientras este psicópata seguía con ese lento golpeteo. Una vez que llegaron los policías pudimos salir y ver quién nos estaba haciendo esto. Era un chico probablemente no mayor de 18 años. Lo tenían retenido y le habían confiscado una mochila. Dentro de la mochila había una cantidad sorprendente de drogas y, lo que era peor, un cuchillo. Nunca antes había
Nada sobre él desde entonces, pero mi compañera de cuarto y yo nos mudamos a una zona mejor poco después de este evento. Realmente espero que lo vuelvan a encarcelar porque está claro que tenía toda la intención de victimizar y no tengo dudas de que lo intentaría de nuevo. Nunca olvidaré la forma en que golpeaba nuestra puerta. Me llenó de un sentido de pavor que nunca había sentido en mí vida. Esta historia lucra directamente, pero sucedió mientras yo estaba en la misma casa y probablemente habría sido víctima si no hubiera sido por nuestro perro de familia. Y ahí a principios de los 80 Columbus, Ohio, estaba a merced de un hombre conocido como el violador de Granby. Cuando fue capturado se le vinculó con más de 60 crímenes y se sospechaba que había cometido al menos 40 más. Una de las formas en que entraba en las casas era haciéndose pasar por un lector de gas. Apuntaba a mujeres que estaban solas con sus hijos. Entraba en estas casas y luego amenazaba con matar a los niños si las mujeres no cumplían con sus demandas. No sé cómo funcionaban las cosas en otras áreas, pero aquí en Columbus durante los 80 dejar entrar a un lector de gas en tu casa era algo normal. Había muchos medidores en el sótano y era algo a lo que no le dabas una segunda pensamiento. Un día hubo un golpe en nuestra puerta trasera y un hombre llamó diciendo: «Hola, estoy aquí para leer el medidor de gas». Mi madre pensó que esto era un poco extraño. Nuestra entrada en ese momento rodeaba la casa y si el hombre había avanzado lo suficiente la puerta trasera estaría más cerca que la delantera, así que pensó que eso fue lo que sucedió. Fue a dejar entrar al hombre. Tan pronto como abrió la puerta, Sammy entró corriendo a la habitación espumando por la boca y gruñendo. Ahora aquí hay un poco de información sobre Sammy. Era una labradora negra que habíamos rescatado antes de adoptarla. Había sido atropellada por un coche y llevada al hospital veterinario de la Universidad Estatal de Ohio. Sobrevivió a sus cirugías, pero debido a ellas estaba llena de tornillos, férulas y placas. Cualquier tipo de actividad física le causaba mucho dolor. Además, era el perro más tranquilo que jamás había conocido. No gruñía, no ladraba y realmente no parecía importarle si no te conocía. Ese era el perro que estaba espumando por la boca de rabia y saltando tan fuerte contra la puerta trasera que no solo la cerró, sino que también rompió la ventana de la puerta al estrellarse contra ella. Mientras tanto, mi madre intentaba sujetarla diciéndole al hombre: «Lo siento». Ella nunca es así. Después de varios minutos este tipo salió corriendo. No saltó a un vehículo de trabajo, sino que se alejó a pie. No fue hasta después de que el hombre se fue que mi madre comenzó a pensar lo extraño que era toda esta situación. El hombre que vio no llevaba uniforme ni tenía una carpeta, ni siquiera vio una placa con su nombre, así que decidió reportarlo a la policía. El operador le dijo que cerrara todas las puertas y que permaneciera en línea. En minutos había un trío de patrullas frente a nuestra casa y varios policías más llegaron al área. Sammy volvió a ser ella misma, acostada de lado y pidiendo golosinas cada vez que pasaba un oficial. Yo solo tenía 2 o 3 años en ese momento, pero recuerdo esta parte vívidamente. Mi madre dio una descripción del hombre. Esta parte me la contaron después. Era un hombre blanco en forma de unos 20 a 30 años con cabello rubio arenoso. El oficial entonces le dijo a mi madre que le debíamos a nuestro perro una cena de bistec. Dijo que este sospechoso acechaba casas mientras los maridos estaban en el trabajo y también sospechaban que observaba paradas de autobús escolar para encontrar a mujeres que estaban solas en casa con niños pequeños y luego tocaba sus puertas. Fingiendo ser un lector de gas. Había una parada de autobús justo frente a nuestro jardín. Desearía poder decirte que hubo un final feliz aquí, pero desafortunadamente no es así. Solo cuando estaba investigando esta historia me encontré con la discrepancia más escalofriante. El hombre que fue condenado por estos crímenes era un hombre negro mayor. Mi madre recordaba claramente haber visto a un hombre blanco más joven. Sé con certeza que varias mujeres fueron violadas en esa misma área alrededor del mismo tiempo. Es totalmente posible que hubiera más de un hombre acechando a mujeres en esa misma área. Hasta donde yo sé, el hombre que mi madre encontró en nuestra puerta trasera nunca fue capturado. Nunca atraparon al hombre. Historia ocurrió en el otoño de 2009. Solía vivir en Harrisburg, Pennsylvania. Para dar un poco de contexto, mi nombre es Vanessa y soy una mujer de 30 años. Pero tenía 16 en aquel entonces. Ese fue el año en que obtuve mi licencia de conducir y mi padre me compró mi primer
conscientes de los otros conductores en la carretera, así que empacamos nuestras maletas y salimos de viaje para pasar el fin de semana en casa de nuestro tío. El viaje al condado de Delaware fue bien. Pero cuando regresamos las cosas se complicaron. Se suponía que debíamos salir el domingo por la tarde, pero estábamos pasándolo tan bien con nuestros primos que no nos dimos cuenta del tiempo y terminamos saliendo alrededor de las 9 de la noche. Desafortunadamente teníamos que irnos porque teníamos escuela al día siguiente. No había mucho tráfico e hicimos una parada en una tienda tarjeta al azar para comprar algunos bocadillos. Casi no había nadie en la tienda excepto por un hombre extraño que no dejaba de mirarnos. Era alto de 1,80 y algo capaz más. Tenía el cabello largo, gracio y desaliñado y dientes amarillos. Mis hermanas y yo lo notamos y nos dijimos que mantuviéramos nuestra distancia aunque estábamos inquietas por el tipo. No pensamos mucho en ello al principio, pero comenzamos a preocuparnos cuando cada vez que cambiábamos de pasillo él nos seguía. Eventualmente nos dirigió la palabra y dijo: «Oh, se ven tan hermosas esta noche, Sabrina, que tiene una boca grande». Respondió con un qué asco, búscate una vida, a más te vale cuidar tu boca, niña. Antes de que te exprima la vida te di un cumplido y tienes el descaro de responderme. Fue entonces cuando les dije a mis hermanas que deberíamos irnos. Fuimos a la fila de la caja y pagamos por nuestros bocadillos, pero cuando salimos y caminamos hacia nuestro coche el hombre apareció entre dos autos estacionados y corrió hacia nosotras con un cuchillo. «Yo voy a ver tus tripas derramarse como salchichas», gritó. Entramos en pánico total y comenzamos a correr. Decidimos no correr hacia nuestro coche porque si intentábamos abrir las puertas del auto el maniático definitivamente nos alcanzaría. Afortunadamente el hombre no era muy rápido y no pudo seguirnos el ritmo. Cruzamos la calle y decidimos escondernos detrás de unos árboles grandes. Logramos dejarlo atrás, pero él seguía buscándonos. «Voy a encontrar Arlas. Y cuando lo haga disfrutaré separando sus cabezas de sus cuerpos», amenazó. Afortunadamente no nos vio y pudimos correr de regreso a nuestro coche. Solo cuando volvimos nos vio finalmente. Rápidamente puse el coche en marcha y asele para salir de allí, pero el drama estaba lejos de terminar. Para nuestro absoluto horror, una camioneta comenzó a seguirnos. Salí rápidamente del estacionamiento de Target, pero no conducía muy rápido porque pensaba que ya todo había terminado. La carretera por la que estábamos conduciendo era estrecha, así que no podía ir más rápido para escapar de él. Nos seguía de cerca e incluso golpeó la parte trasera de mi coche. Eventualmente la carretera se ensanchó, así que lo usé a mi favor y pisé el acelerador a fondo. Su vieja camioneta no pudo mantenerse al día. Luego hice un giro brusco a la derecha. Él también giró, pero estaba demasiado lejos para cuando llegamos a la autopista. Lo perdí por completo. Mirando hacia atrás me arrepiento de no haber ido a la estación de policía, pero todas estábamos muy asustadas y no pensábamos con claridad. Pero al final me alegro de que no nos decapitara ese absoluto psicópata maníaco. Este incidente ocurrió hace aproximadamente 5 años. Esta es una historia que realmente ya no cuento porque a la mayoría de la gente le resulta incómoda de escuchar o hacen comentarios bien intencionados sobre lo que debería haber hecho en esa situación sin realmente entender cómo funciona tu mente de manera diferente cuando estás experimentando un pánico absoluto así. Que aquí está mi historia. Vivía en un apartamento relativamente agradable en el centro de Memphis trabajando como técnica analista. Llegué a casa del trabajo a mi hora habitual alrededor de las 4:30 de la tarde. Desbloqueé la puerta y entré. Dejé mi teléfono, cartera y en la isla de la cocina escuchando la pesada puerta de metal cerrarse ruidosamente detrás de mí y comencé a hacer algunas tareas alrededor de la casa. Habiendo crecido en un pequeño pueblo era habitual para mí no cerrar con llave la puerta durante el día, especialmente cuando sabía que mi esposo llegaría pronto. De todos modos, no he olvidado cerrar con llave mi puerta ni una sola vez en 5 años. Desde este día caminé por el baño y entré en mi gran vestidor y comencé a colgar la ropa que había comenzado a lavar más temprano en el día antes de salir para el trabajo. Mi puerta principal se abrió. Sonreí con sorpresa. Mi esposo había llegado un poco temprano y llamé felizmente: «Estoy aquí, amor». Fui recibida con silencio y lentamente comencé a sentir esa sensación de que algo estaba mal subir por mi columna vertebral. Traté de ignorarla pensando que mi esposo simplemente
Puse erguida, saqué pecho en un intento de parecer más amenazante, lo cual es difícil de hacer como una mujer pequeña, pero usé una voz alta y clara diciéndole que saliera de mi apartamento, que no tenía nada que hacer. Allí me ignoró por completo, como si no hubiera hablado, y comenzó a recoger mis cosas, mi celular, mis llaves, mi cartera. Las recogió metódicamente y se las metió en sus propios bolsillos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta persona era realmente peligrosa. Hasta ese momento era lo suficientemente ingenua como para creer que todo esto era un error. Me lancé hacia el único otro dispositivo que tenía que me permitiría pedir ayuda, mi computadora. Tuve que dar unos pasos más cerca del intruso para alcanzarla, pero aún tenía entre 3 y 4 metros de distancia entre nosotros, así que sabía que podía agarrarla y correr antes de que él pudiera alcanzarme. Al recogerla y darme la vuelta para correr, lo vi empezar a moverse hacia mí. Corrí de regreso hacia el baño porque era el único lugar donde podía poner dos puertas con cerrojo entre nosotros, la puerta del baño y la puerta del vestidor. Cerré y bloqueé la primera puerta y en segundos pude escucharlo forcejeando con ella tratando de abrirla. Corrí hacia él vestidor y también bloqueé esa puerta, abriendo mi computadora y accediendo a Facebook Messenger para contactar a mi esposo. Envié mensaje tras mensaje suplicándole que llamara al 9111 y les dijera que había un intruso en nuestro apartamento. Recibió los mensajes en minutos y me aseguró que tenía un despachador en el teléfono y que él mismo estaba saliendo del trabajo para intentar llegar a casa lo antes posible. Esperé y esperé. La puerta del baño se abrió y el intruso entró. Se movió hacia la puerta del vestidor y comenzó a intentar abrir esa puerta también. Aquí es donde la gente usualmente comienza a darme consejos sobre cómo debería haber actuado, pero todo lo que puedo decir es que estaba congelada en el momento con miedo y shock. No sé por qué, pero no grité ni lloré ni busqué un arma en ese vestidor oscuro. No reforcé la puerta ni traté de mantenerla cerrada, simplemente me arrodillé en mi vestidor y esperé a morir, porque eso era lo que pensaba que iba a suceder. La gente también suele decirme que vivía en un apartamento. Seguramente si hubiera gritado alguien me habría oído y habría venido a ayudarme. Seguramente había algo lo suficientemente pesado en mi vestidor para usarlo para defenderme. Incluso la computadora portátil que tenía podría lastimar a alguien si la usaba como arma, porque no hice nada y realmente no tengo una respuesta para eso. Pero la puerta del vestidor milagrosamente aguantó. Escuché pasos frustrados volver al área de la sala de estar de mi apartamento. Escuché cosas rompiéndose, botellas estallando, mis cajones y gabinetes del refrigerador siendo abiertos y cosas siendo tiradas fuera de ellos. Continué sentada en ese vestidor, llorando en silencio y esperando salir viva, sintiendo que la muerte era inevitable. Me siento horrible por mi egoísmo en ese momento y le envié un mensaje a mi madre, que vivía a 15 horas de distancia en coche, y le conté lo que estaba pasando. También desesperadamente quería consuelo y decirle cuánto la amaba. No soy madre, pero solo puedo imaginar el miedo e impotencia que le hice sentir sabiendo que su hija estaba en peligro y no había nada que pudiera hacer para ayudar. Ella me respondió constantemente suplicándome que siguiera contestando. Le dije que lo haría mientras pudiera, pero también le dije que le dijera a mis hermanos que los amaba y que ayudara a mi esposo con lo que ocurriera después si esto terminaba mal para mí. El intruso regresó y comenzó a intentar abrir la puerta del vestidor de nuevo, murmurando palabras inconexas que no podía distinguir. Recuerdo haber deseado que la policía llegara al apartamento antes que mi esposo, que él no fuera el que me encontrara en el estado en que este invasor me dejara. La puerta principal se abrió una vez más, pero esta vez era mi esposo gritando por mí. El intruso salió hacia la sala de estar y la cocina de nuevo, y yo abrí la puerta y corrí del vestidor para encontrar a mi esposo en el suelo sujetándolo en su lugar. El hombre seguía murmurando y a veces gritando, pero nunca puso mucha resistencia. Esta parte es un borrón para mi recuerdo. Sentir que la habitación giraba llenándose de miedo, principalmente por mi esposo en ese punto. Finalmente la policía encontró el apartamento. Les tomó unos 25 minutos llegar, lo cual todavía me sorprende. Sé que el tiempo parece moverse lentamente durante situaciones de miedo, así que pensé que había sido menos tiempo.
Debería mantener mis puertas cerradas con llave en todo momento. Recuerdo sentir que estaba siendo muy insensible. O culpándome por lo que había pasado, pero más tarde reconocí que sus palabras provenían de la experiencia. Estoy segura de que había visto esta situación y diferentes para otras mujeres en 30 minutos. El incidente más aterrador de mi vida había terminado, pero he llevado el miedo, la violación y la ansiedad de tener a alguien invadiendo mi espacio. Durante años, si me pasó una vez, podría volver a pasarme si esto o algo similar te ha pasado a ti y estás luchando con las secuelas de eso. Las noches de insomnio, estar acostado despierto, escuchando sonidos de entrada forzada, las pesadillas, la constante revisión y revisión de tus cerraduras. Esto es lo que actualmente me ayudó. Un año después de que esto ocurriera, mi esposo y yo nos mudamos al Medio Oeste por su trabajo. Seleccionamos un pueblo seguro con un buen complejo de apartamentos y elegimos un apartamento en el tercer piso con solo un punto de entrada. Busqué cada estadística de crimen para ese vecindario, encontrando solo un incidente aislado de un robo de coche en décadas. Todavía no podía dormir por la noche. Era definitivamente mejor que quedarme en ese mismo apartamento en Memphis, pero mi esposo a menudo trabajaba el turno nocturno. Ahora no podía simplemente seguir aterrorizada de dormir por la noche. Me di cuenta de que mi mayor miedo no era que algo pudiera volver a suceder, sino que si lo hacía estaba tan desprevenida ahora como lo estaba entonces. No había cambiado nada aparte de cerrar mis puertas con llave, y sabía que probablemente volvería a congelarme y dejar mi vida al azar de poder esconderme lo suficientemente bien o tener una puerta que aguantara al oyente para salvarme, y eso era inaceptable. Entré en una escuela de artes marciales con un excelente programa de defensa personal. Me presenté y comencé a tomar clases. Al principio era callada, escondiéndome en el fondo del salón y generalmente manteniéndome para mí misma. Mi instructor, que es increíblemente amable e increíblemente perspicaz, lentamente construyó mi confianza y me sacó de mi burbuja de miedo. Después de varios meses de entrenamiento, finalmente compartí mi razón para tomar clases con él, y ha trabajado conmigo incansablemente para darme la capacidad de protegerme en cualquier entorno. He estado entrenando durante años ahora, y la diferencia que ha hecho en cada aspecto de mi vida es increíble. La chica tímida y callada que esperaba morir en su vestidor ya no existe. Soy confiada, soy fuerte, soy digna de vivir y protegerme en mi hogar. Ya no me avergüenzo de cómo manejé la situación en la que estaba, pero también entiendo qué pasos puedo tomar para asegurar de estar a salvo. No fue fácil y no ocurrió de la noche a la mañana, pero valió la pena. Reconozco que esto puede no ser una solución o una opción para todos. Tu experiencia es válida y como decidas lidiar con tu propia historia es la elección correcta para ti. Así es como yo lo hice y ha funcionado bien para mí. Gracias de nuevo por escuchar. Tengo un poco de miedo de compartir esto porque no estoy segura de cómo responderá la gente. Tal vez al hacerlo pueda ayudar a alguien más que se siente solo con esto. Si alguien está luchando con su propia historia y quiere un oído amable que escuche, estoy aquí. Mantente a salvo ahí afuera. Mi contrato de alquiler estaba a punto de vencerse y tenía que buscar un nuevo lugar para vivir sí o sí. La presión de encontrar un departamento en un tiempo tan corto era inmensa y me sentía desesperada. Tenía que mudarme cuanto antes, y la idea de terminar en la calle o en un lugar aún peor me mantenía despierta por las noches. Finalmente, después de muchas búsquedas infructuosas, encontré un anuncio que captó mi atención. Era un apartamento extremadamente barato en una ciudad de Bulgaria. El precio era tan bajo que me parecía demasiado bueno para ser real. Pero dadas las circunstancias tenía que investigarlo. Llamé al número del anuncio y hablé con el arrendador, un hombre de unos 50 años llamado Víctor. Sonaba amable, aunque un poco reservado. Quedamos en que visitaría el apartamento al día siguiente. Decidí ir acompañada de mi amigo Iván, quien siempre ha sido muy perspicaz y protector. Quería tener una segunda opinión sobre el lugar y, más importante aún, sobre Víctor. Al llegar al edificio nos encontramos con un lugar modesto pero limpio y bien mantenido. El vecindario no era el mejor, pero tampoco el peor que había visto. Víctor nos recibió en la puerta y nos mostró el apartamento. Era pequeño pero acogedor, con suficiente espacio para una persona. Víctor nos contó algunas historias triviales sobre el vecindario y mencionó que había vivido allí durante muchos años después de
Rostro me informó sobre una supuesta fuga de agua en el edificio, pero lo que realmente me inquietó fue cómo había entrado sin mi permiso. Decidí investigar un poco más sobre mi nuevo hogar y mi arrendador. Un día, mientras abría un armario en el dormitorio, encontré unas cajas con cosas que pertenecían claramente a Víctor. Había muchos papeles, fotos y otros objetos personales. Entre esos papeles encontré una noticia en una página de un diario local que hablaba de un crimen atroz cometido años atrás. Una familia completa había sido asesinada de manera brutal en esta misma casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de que estaba viviendo en el escenario de una masacre y que el perpetrador vivía justo enfrente de mí. El artículo describía cómo Víctor había torturado y asesinado a cada miembro de la familia de una manera sangrienta y despiadada. La noticia detallaba cómo había utilizado diversos instrumentos para infligir dolor antes de finalmente matar a sus víctimas. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los detalles horripilantes. Sentí náuseas y una creciente sensación de pánico al entender la gravedad de la situación en la que me encontraba. Comencé a notar patrones en el comportamiento de Víctor. No salía mucho de su casa y siempre tenía a alguien que le hacía las compras y otras tareas. No parecía ser un hombre demasiado mayor como para necesitar tanta ayuda, lo que aumentó mis sospechas. Cada vez que lo veía sentía una incomodidad creciente. Decidí seguirlo discretamente y vi que solo iba de su casa a la mía, nunca más lejos. Esto me hizo pensar que tal vez había algo más detrás de su comportamiento. Una noche, mientras investigaba más a fondo entre los papeles de Víctor, encontré documentos legales que mencionaban que había sido liberado recientemente con una tobillera electrónica. Estaba bajo arresto domiciliario y solo podía moverse dentro de un radio limitado que incluía su casa y la mía. Esto explicaba por qué nunca lo vi fuera de ese área y porque siempre tenía a alguien que le hacía las compras y otras tareas. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Estaba viviendo frente a un asesino condenado que tenía acceso a mi casa en cualquier momento. No podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Al día siguiente empaqueté sin decirle a nadie lo que había descubierto. No quería arriesgarme a que Víctor descubriera que sabía su secreto. Investigué más sobre su caso después de mudarme y descubrí que efectivamente había sido condenado por el asesinato de la familia que vivía en mi apartamento. Su tobillera electrónica limitaba sus movimientos a un radio muy pequeño, lo que explicaba por qué nunca lo vi fuera de ese área. Su compra de la casa frente a la mía le permitía vigilar a quien quiera que viviera allí. Nunca le conté a nadie sobre esto, ni siquiera a Iván. El trauma de vivir frente a un psicópata me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que pienso en Víctor y en lo cerca que estuve del peligro, me invade una sensación de pánico y alivio al mismo tiempo. Solo quería ser una persona más en el mundo, alguien que buscaba un lugar barato para vivir, pero terminé en el epicentro de una pesadilla que espero nunca volver a vivir. Mi esposo y yo nos mudamos a un apartamento en 2019 después de enterarnos de que estaba embarazada de nuestra hija. Habíamos vivido en un dúplex en un vecindario problemático durante algunos meses antes de eso. Aunque nunca tuvimos problemas en ese lugar, quería mudarme porque crecí con la idea de que esa ciudad en general era mala. Escogí un complejo de apartamentos en la ciudad donde crecí, un lugar con el que estaba familiarizada ya que uno de mis primos había vivido allí antes. Nuestro apartamento estaba en el tercer piso, algo que no quería, pero era la única unidad de 2 dormitorios disponible en ese momento, así que nos mudamos y las cosas fueron muy bien. Durante el primer año tuve a nuestra hija y me adapté a la vida como madre primeriza. Honestamente no recuerdo exactamente cuándo conocimos a Germanes, el nombre que le daré a este hombre, porque realmente no me importa si la gente lo sabe. De todos modos, vivía al otro lado del pasillo. Tenía alrededor de 50 años y vivía con su hermana, algo que siempre me pareció muy raro. Desde el principio me di cuenta de que Germán tenía algo mal, algo mentalmente incorrecto. Se notaba en la forma en que se comportaba. Le dije a mi esposo que algo no andaba bien con Germán, pero no podía señalar que Germán no era exactamente grosero, duro ni molesto como uno esperaría de una persona problemática. Era insidioso y eso era mucho peor. Con el tiempo comencé a notar pequeños detalles sobre
Pasillo. Cuando salía con mi hija a veces Germán comenzaba una conversación con mi esposo cuando llegaba a casa del trabajo, pero luego lo seguía hasta nuestro apartamento para continuarla conversación. Esto me enfurecía y le lanzaba a mi esposo miradas para que entendiera y hiciera algo al respecto. Pero Germán siempre lograba que fuera difícil ser grosero sin parecer descortés. Mirando hacia atrás, debería haber sido más firme con Germán y hacerle saber que no era bienvenido en nuestro apartamento sin invitación. ¿Quién entra así en la casa de alguien sin ser invitado? El día fatídico llegó aproximadamente un mes antes de mudarnos. El complejo había sido adquirido por nuevos propietarios y no sabíamos cuánto subiría el alquiler. Podríamos haber preguntado, pero realmente quería mudarme lejos de Germán. Había llegado al punto en que revisaba el ojo de la puerta 2 veces para asegurarme de que no estuviera en el pasillo antes de salir del apartamento. En ese día particular estaba a punto de prepararme para ir al trabajo y estaba en bata de baño cuando alguien llamó a la puerta. Era Germán, que entró sin invitación otra vez diciendo que necesitaba nuestra ayuda. Gracias a Dios que mi esposo estaba en casa. De lo contrario me hubiera sentido incómoda. Más allá de las palabras, cuando le preguntamos qué necesitaba, Germán explicó que había estado hablando con una mujer en línea y que ella le había pedido dinero. Cuando dijo que no tenía más dinero para darle, ella lo amenazó con publicar fotos en el Facebook de su familia mostrando lo que había estado haciendo con ella. Supongo que habían estado intercambiando fotos de naturaleza explícita. Estábamos perplejos. ¿Por qué estaría tan preocupado por esto? Claramente esto era algún tipo de estafa, y si su familia veía las fotos, probablemente solo haría que la mujer pareciera loca. Le dije que simplemente la bloqueara y no hablara más con ella. Él dijo que no sabía cómo y me entregó su teléfono para que lo hiciera por él. Por supuesto, lo primero que vi en la conversación fue algo de Germán que nunca quise ver, pero lo siguiente que vi me hizo sentir aún más enferma. Esta mujer con la que estaba hablando parecía una adolescente. Inmediatamente me enfurecí y le mostré a mi esposo quién. Luego le preguntó a Germán cuántos años tenía esa chica. Ambos notamos que Germán se puso nervioso de inmediato, lo que nos dio toda la información que necesitábamos. Su respuesta fue: pensé que parecía tener 30 años. Asqueroso. Primero, el hombre tenía edad suficiente para ser el padre de una mujer de 30 años y segundo, la forma en que respondió hizo que pareciera que conocía la verdadera edad de la chica y no quería admitirlo. En ese momento tuve que terminar de prepararme para el trabajo, así que me fui al dormitorio a cambiarme mientras mi esposo continuaba la conversación, básicamente diciéndole a Germán que necesitaba tener cuidado en línea y que ese tipo de comportamiento solo trae problemas. Creo que mi esposo realmente no quería creer que Germán estaba hablando con una chica joven. Mi esposo también le dio una charla sobre contenido para adultos en línea y que no todo era realmente de mujeres adultas. Escuché a Germán decir entonces: eso significa que debo deshacerme de las cosas en mi habitación. No sé qué cosas tenía Germán ni quiero saberlo realmente. Quería reportarlo a la policía como un posible pedófilo, pero no estaba segura de si la chica con la que estaba hablando era menor de edad o no, y no sabía si la policía tomaría en serio la situación. Hemos tenido encuentros con delitos en Internet antes con estafadores, y cuando lo reportamos a la policía básicamente dijeron que no podían hacer nada al respecto. Lamento si esto fue muy largo, pero ese día validó la que tuve durante los 3 años que vivimos allí. Estoy muy contenta de que nos hayamos mudado y no haya tenido que lidiar con Germán desde entonces. Tal vez no sea un pedófilo, pero definitivamente es un tipo raro con el que no quiero que mi hija esté cerca. Mejor prevenir que lamentar. Tengo 24 años y actualmente comparto un apartamento con mi mejor amiga de la misma edad, a quien llamaremos Charón. Charón tiene un gato negro y peludo llamado Charlie. Es bastante grande y robusto, ya que es una mezcla de razas. Charlie generalmente pasa su tiempo haciendo cosas normales de gatos. Prefiere dormir en la habitación de Charón, pero de vez en cuando se pone curioso sobre mi habitación y quiere entrar cuando Charón no está en casa. Charlie prefiere estar en mi habitación. Voy a recordar el primer incidente que ocurrió. Charón trabaja en el turno de noche, así que no es raro que pase las noches sola. Sin embargo, esa noche en particular ella estaba trabajando en el turno de día y se
También la mantiene cerrada y queda entreabierta. Mi punto es que sé al 100% que mi puerta estaba definitivamente cerrada y que el pestillo había encajado, lo que significa que a menos que girara la perilla no podrías abrir la puerta. Unos 20 minutos después escuché que mi puerta se abría y luego se cerraba. Escuché el sonido distintivo del pestillo interior, pero como mi novio y yo estábamos ocupados pensamos que habíamos confundido el ruido con otra cosa. Unos 10 minutos después seguíamos escuchando maullidos, pero terminamos lo que estábamos haciendo y nos levantamos para enjuagarnos. Cuando nos dirigimos a la ducha asomé la cabeza para ver si Sharon ya había llegado. No estaba. Cuando abrí la puerta, Charlie salió corriendo de debajo de mi cama y se fue al salón. Estaba confundida, por decirlo menos, ya que había dejado a Charlie del otro lado de la puerta cuando la cerré como había entrado, y entonces recordé haber oído el sonido de mi puerta abriéndose otra vez. Ahora estaba convencida de que Sharon estaba en casa. Revisé el apartamento y su ubicación y efectivamente no estaba en casa. También tengo una cámara Ring que me habría alertado si alguien hubiera entrado al apartamento. Mi novio también estaba confundido, pero asumió que Charlie podría haber estado escondido bajo la cama todo el tiempo, lo cual podría ser una posibilidad, pero lo cierto es que sé que cerré la puerta y también oí y confirmé que el pestillo se cerró y escuché el sonido característico de la puerta abriéndose y cerrándose. Además fue una apertura y cierre rápida, como en 2 segundos escuché el sonido distintivo de cierre. Decidí no darle demasiada importancia a este incidente ya que nunca había sucedido algo así antes. Bueno, avancemos unas semanas hasta la actualidad. La historia en realidad ocurrió anoche, el 30 de octubre de 2023. Sharon y yo habíamos terminado un examen por la mañana y cuando llegamos al apartamento estábamos agotadas. Sharon estaba esperando la llegada de su amigo, a quien llamaremos Derek, antes de acostarse. Una vez que Derek llegó me fui a mi habitación a tomar una siesta. Eran probablemente alrededor de la 1 de la tarde. Sharon, Derek y Charlie se quedaron en él. Me quedé dormida de una manera bastante extraña. Estaba acostada boca abajo diagonalmente a través del colchón. Recuerdo algunos fragmentos interesantes de mis sueños durante mi siesta y dormí bastante profundamente hasta que escuché que mi puerta se abría y oí las voces de Sharon y Derek. Estaba extremadamente cansada, así que opté por mantener mi cuerpo quieto y los ojos cerrados para que asumieran que seguía dormida y me dejaran en paz. Mi mente y conciencia estaban muy despiertas. Sin embargo, luego sentí que Charlie saltó sobre mi cama y caminó por la parte trasera de mis piernas. Incluso moví mis piernas un poco para que pudiera encontrar un lugar cómodo para acostarse conmigo. Esto continuó durante un par de minutos hasta que finalmente sentí que Charlie saltó de mi cama y recuerdo claramente que Sharon dijo: «Oh, Dios mío, está profundamente dormida». «Mira», a lo que Derek respondió: «No sé, no quiero mirar a alguien durmiendo, eso es algo raro». Mientras ambos se reían juguetonamente, luego mi puerta se cerró. Después de mi siesta me vestí para salir a hacer unos mandados y noté que Sharon y Derek estaban durmiendo en la habitación de Sharon, asumiendo que también querían tomar una siesta. Sharon siempre deja su puerta entreabierta para permitir que Charlie entre y salga con facilidad. Hice mis mandados y cuando volví a casa, Sharon, Derek y yo cenamos juntos. La conversación fue muy animada y divertida y decidí que sería divertido intentar hacer una broma sobre cómo dejaron entrar a Charlie en mi habitación durante mi siesta. Ambos se quedaron en silencio y parecían muy confundidos, lo que también me confundió a mí. Les dije que escuché su conversación y lo que estaban diciendo mientras dejaban entrar a Charlie en mi habitación. Sharon finalmente habló y dijo: no estoy segura de qué estás hablando. Fuimos a tomar una siesta justo después de que tú te fuiste a dormir. Charlie durmió con nosotros todo el tiempo. Nunca abrimos tu puerta. Quiero decir por qué lo haríamos. Estaba absolutamente atónita porque tenía razón. Sharon nunca abre mi puerta, respondió. Pensé que Charlie podría haber estado maullando o haciendo ruido para entrar en mi habitación y ustedes abrieron la puerta para dejarlo entrar. Lo sentí sobre mí, caminando sobre mí y alrededor mío. Sharon seguía negando que eso hubiera sucedido, al igual que Derek. Ambos se estaban preocupando cada vez más porque seguía describiéndolos detalles. Era una locura. Escuché cada sonido, sentí cada movimiento. Especialmente en un colchón donde el movimiento deprime el material. Sé que fue real, tenía que serlo. Ambos lo excusaron como algún tipo de sueño lúcido que tuve, pero no puedo superar
Es la historia de nuestro vecino loco que genuinamente nos hizo temer por nuestra seguridad. Todavía me sorprende y me enfurece que no se haya hecho más para detener su comportamiento atroz. Para aclarar aquí. Están los personajes involucrados. El vecino loco es Marcos. Usó su nombre real. Porque creo que merece ser avergonzado. Mi compañera de cuarto es Brianne, su novia es Luciana y la hija de Marcos es Nicole. Diría que habían pasado unos 3 meses desde que Brianne y yo nos mudamos juntas cuando Marcos, su novia Luciana y su bebé Nicole se mudaron al apartamento debajo del nuestro. Marcos era trabajador de mantenimiento en nuestro complejo de apartamentos y aunque nunca conocí a Luciana, Marcos parecía ser bastante agradable. En ese momento le hice algunas galletas y Marcos me preguntaba cómo había sido nuestro día e incluso nos ayudaba con pequeñas cosas como cuando derribas de mi ventana y no podía volver a colocarla por mi cuenta. Tristemente no pasó mucho tiempo antes de que Marcos mostrara su verdadera cara. Una mañana Brianne entró a mi habitación un poco asustada y me mostró un vídeo de Marcos y Luciana peleando. Brianne había grabado a Marcos saliendo del apartamento mientras Luciana se subía a su coche. Marcos le arrojó su Xbox a Luciana y luego trató de romper la puerta del coche. Mientras ella se alejaba inmediatamente le dije a Brianne que enviara el vídeo a los administradores del apartamento. Para nuestra furia, la administración insistió en que era un asunto interno, así que Brianne y yo exigimos enojadas que prohibieran a Marcos entrar a nuestro apartamento por nuestra seguridad. No nos sentíamos cómodas con él en nuestra casa y lo evitaba como a la peste. Comenzamos a escuchar más y más peleas entre él y Luciana y a Nicole sollozando. Finalmente vimos a Luciana y Nicole irse y luego escuchamos a Marcos golpeando las paredes y gritándose a sí mismo. Regularmente grabamos todo para mostrar su creciente violencia. Luciana venía de vez en cuando para que Nicole pasara tiempo con su padre, lo que solía resultar en peleas o en tener sexo extremadamente ruidoso al punto de que Brianne y yo podíamos escucharlo en todo el apartamento. Pasaron algunas semanas antes de que todo alcanzara su punto máximo. Brianne estaba en el trabajo y yo tenía el día libre. Nuestro gato y yo estábamos durmiendo en el sofá cuando mi gato me despertó al saltar al suelo. Para intentar escuchar y escuché muchos golpes y gritos. Fui a mi habitación y pude escuchar a Luciana y Nicole gritando y sollozando mientras Marcos maldecía y arrojaba cosas. Temblando traté de grabar los sonidos mientras agarraba mi bate del armario y luego llamé a Brianne y a mis padres que viven cerca. Luego llamé al 911. Grabé tanto vídeo como pude y eventualmente Brianne llegó a casa. Cuando lo hizo, Marcos y Luciana salieron con Luciana sollozando que él la había golpeado. Lo grabamos y le aseguramos que habíamos llamado a la policía mientras Marcos nos insultaba en voz baja. Después de que Luciana se fue, Brianne y yo llamamos a nuestras parejas para que vinieran también y Brianne intentó calmarme porque estaba sollozando y en pánico. Mis padres llegaron y mi papá, que es como un liniero y construido como un camión, se quedó de guardia en la puerta y en nuestro porche literalmente. En cuanto llegaron los policías, Marcos inmediatamente intentó actuar como una familia feliz frente a ellos, jugando con Nicole en la acera mientras era súper pasivo-agresivo sobre mi papá, que estaba de pie en nuestro porche mirándolo fijamente. Me costó todo no golpear a Marcos por insultar a mi querido padre y golpear a la pobre Luciana. Nota: no creo que Luciana fuera la persona más agradable, pero nunca mereció ser tratada tan horriblemente por Marcos. Los policías nos pidieron a Brianne y a mí nuestras declaraciones y les mostramos todo lo que teníamos de ese día y les contamos cómo Marcos había sido cada vez más violento en el último mes. Cuando volvimos a nuestro apartamento después de dar nuestra información a los policías, vimos la puerta de Marcos entreabierta lo suficiente como para que asomara la cabeza y nos mirara fijamente. Me dio escalofríos y Brianne y yo nos sentamos con mis padres tratando de calmarnos y observando a través de nuestra cámara RIM para ver qué estaba pasando. Después de unos 10 minutos de repente pudimos oler marihuana a través de nuestra puerta y escuchamos a Marcos golpeando las paredes del salón mientras Nicole lloraba. Justo cuando empezó a golpear, un policía llegó a su puerta y luego vimos a Marcos ser llevado esposado. Nos sentimos tan aliviadas pensando que había terminado. Estábamos muy equivocadas. Marcos se fue
Por cada pequeño sonido que hacíamos, Marcos también tenía que conducir un pequeño coche estúpido para ir al trabajo, y a menudo caminaba para esconderse y fumar marihuana si no estaba prácticamente encerrando con humo. Ambos apartamentos, cada vez que nos veía en nuestro apartamento, siempre nos miraba como si nuestra existencia fuera un insulto personal, hasta el punto de que casi atropellaba o chocaba con otras personas y cosas. Nuestros vecinos lo vieron a menudo. También conseguimos un vídeo de él haciendo un gran espectáculo molesto frente a nuestra cámara Ring solo para provocarnos. También era tan asqueroso que regularmente teníamos cucarachas en nuestro apartamento sin importar cuántas veces habláramos con la administración. No hacían nada. El pobre asistente del administrador escuchó sobre esto a menudo y siempre intentó hacer todo lo posible para ayudarnos, pero sin éxito. La última semana que estuvo allí tuvo a la misma chica joven con una de sus amigas. Se emborracharon y estaban en la misma habitación debajo de la mía, gritando y riendo hasta las 3 a. Los escuché a través de mis tapones para los oídos y el ruido blanco que reproducía de un solo golpe para que se callaran, pero Marcos respondió gritando más fuerte que nunca y luego golpeando repetidamente del techo, hasta el punto de que lloraba de miedo pensando que vendría a nuestra puerta. Mi trabajo me había dejado agotada, apática y severamente deprimida, así que tener que lidiar con este psicópata patético era como una cereza en la montaña de que se estaba convirtiendo en mi vida. Muy recientemente, en uno de los peores días de mi carrera laboral, llegué a casa para descubrir que el coche de Marcos había desaparecido, y eché un vistazo al apartamento para ver que se había de por completo. Corrí escaleras arriba hacia Brianne y gritamos de alegría, y con lágrimas reales corriendo escaleras abajo para mirar dentro del apartamento y ver la basura, la alfombra destruida y todos los agujeros en las paredes. También definitivamente había sido despedido, ya que no lo vemos en absoluto en el complejo. Ahora tenemos un vecino de abajo muy encantador, una abuela puertorriqueña y sus nietos adultos que son tan amables y a quienes ya hemos advertido sobre la de la oficina. Esperemos que nunca tengan que lidiar con lo que nosotras pasamos. En conclusión, tengo un mensaje para Marcos. Que te jodan completamente. Realmente espero que tu vida sea una y nunca vuelvas a ver a Luciana ni a Nicole, y que todas las mujeres en tu vida te vean por el patético bebé hombre que eres. Espero que te pudras en el infierno junto con todos los demás abusadores que existen. Después de lo que me pasó, no quise estudiar por unos cuantos años. Estaba demasiado traumatizada para concentrarme en algo que no fuera mi propia supervivencia y sanación, pero finalmente logré salir adelante y pude recibir mi título. Esta es la historia de cómo un compañero de cuarto que resultó ser un psicópata me hizo vivir una pesadilla que todavía me persigue. Todo comenzó cuando me mudé a la universidad. Estaba emocionada por empezar esta nueva etapa de mi vida, llena de esperanza y sueños por cumplir. Compartía mi apartamento con un chico llamado Anen, que al principio parecía amable y normal. Al principio todo iba bien, teníamos una convivencia tranquila y respetuosa. Él estudiaba psicología y parecía bastante interesado en su carrera, lo que me hacía pensar que era una persona confiable y empática. Nos llevábamos bien, intercambiando historias y risas, y realmente pensé que había encontrado un buen amigo. Sin embargo, con el tiempo, Jan comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Recuerdo una noche en particular cuando empezó a hacerme preguntas muy personales e incómodas sobre mi vida amorosa y mi pasado. Me sentí incómoda, pero pensé que quizás solo estaba tratando de conocerme mejor. Sin embargo, esas preguntas se hicieron más frecuentes y cada vez más invasivas. No era solo la naturaleza de las preguntas, sino el tono en el que las hacía, lleno de una curiosidad morbosa que me ponía la piel de gallina. Una noche, mientras estudiaba en la sala de estar, Jan se acercó y comenzó a hablarme de una manera que nunca había experimentado antes. Su tono era intimidante y sus palabras estaban llenas de insinuaciones perturbadoras. Me levanté para ir a mi habitación, pero él se interpuso en mi camino. Intenté mantener la calma y le pedí que me dejara pasar, pero me agarró del brazo con fuerza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca había visto esa mirada en sus ojos, una mezcla de rabia y placer que me aterrorizó. A partir de ese momento su comportamiento se volvió cada vez más errático y controlado. A partir de ese momento las cosas solo empeoraron. Ian comenzó a acosarme constantemente, aprovechando cualquier oportunidad
Dormía, sentí su presencia en mi habitación, desperté sobresaltada y lo vi. Parado al pie de mi cama mirándome fijamente, intenté gritar, pero me tapó la boca y me susurró al oído que nadie me escucharía. Sentí una ola de terror puro apoderarse de mí mientras luchaba por liberarme. Logré empujarlo y correr hacia la puerta, pero él me alcanzó y me golpeó contra la pared. Esa fue la primera vez que me agredió físicamente. Después de esa noche su comportamiento se volvió aún más errático y violento. Empezó a golpearme y abusar de mí regularmente, amenazándome con hacerme cosas peores si se lo contaba a alguien. Me sentía atrapada y sin salida, no sabía a quién recurrir ni cómo salir de esa situación. Me sentía avergonzada y culpable, como si de alguna manera yo hubiera provocado su comportamiento. Finalmente, una noche, después de haber soportado meses de abuso, decidí que ya no podía seguir viviendo así. Aproveché un momento en que él no estaba en el apartamento y llamé a una amiga de confianza. Le conté todo lo que había estado pasando y ella me convenció de ir a la policía. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sabía que era la única manera de poner fin a esa pesadilla. La policía tomó mi declaración y abrió una investigación. Jan fue arrestado y después de un juicio largo y doloroso fue condenado. Obtuvo una condena de 2 años por los delitos que cometió contra mí. Fue expulsado de la universidad y, aunque eso me dio algo de alivio, el trauma de lo vivido aún persiste. Después de todo lo que pasó, me tomé un tiempo para recuperarme. No podía volver a estudiar de inmediato, necesitaba sanar y reconstruir mi vida. Fue un proceso largo y difícil, lleno de altibajos, pero finalmente, con el apoyo de mi familia y amigos, logré volver a la universidad y obtener mi título. Durante ese tiempo me dediqué a la terapia y al autocuidado, aprendiendo a perdonarme y a entender que lo que me había pasado no era mi culpa. Aún hoy las cicatrices emocionales están presentes. Hay noches en las que todavía tengo pesadillas y me despierto sudando frío reviviendo esos momentos de terror, pero también sé que soy más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. He aprendido a no culparme por lo que pasó y a entender que el único culpable fue Jan. Comparto esta historia con la esperanza de que pueda ayudar a alguien más que esté pasando por una situación similar. Si estás siendo abusado o agredido, busca ayuda. No estás solo y no tienes que enfrentar esto por tu cuenta. Siempre hay una salida y siempre hay alguien dispuesto a escucharte y apoyarte. Durante esos años difíciles también descubrí la importancia de las redes de apoyo. Mis amigos y familiares fueron mis salvavidas, brindándome el amor y el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Aprendí a confiar en los demás y a dejar que me ayudaran, algo que nunca había sido fácil para mí. Además de la terapia, encontré consuelo en actividades que me ayudaron a recuperar mi sentido de control y bienestar. Practicar yoga, escribir en un diario y participar en grupos de apoyo fueron herramientas cruciales en mi proceso de sanación. Cada día daba pequeños pasos hacia la recuperación, celebrando cada logro, por pequeño que fuera. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo lejos que he llegado, aunque el trauma de lo que viví nunca desaparecerá por completo. He aprendido a vivir con él y no dejar que defina mi vida. He transformado mi dolor en fuerza y mi miedo en determinación. Hoy puedo decir con orgullo que soy una sobreviviente. Mi experiencia también me ha inspirado a ser una voz para otros que han pasado por situaciones similares. He comenzado a trabajar con organizaciones que apoyan a víctimas de abuso y violencia, compartiendo mi historia para crear conciencia y ofrecer esperanza a quienes aún están en la oscuridad. Cada vez que alguien me dice que mi historia les ha ayudado, si siento que todo el dolor que viví no fue en vano. Ahora, cada vez que enfrento un desafío, recuerdo lo que sobreviví y sé que tengo la fuerza para superar cualquier cosa. La vida después del trauma no es fácil, pero es posible, y con cada día que pasa me acerco más a la paz y a la felicidad que merezco. A todas las personas que estén pasando por algo similar, quiero que sepan que hay esperanza. No estás solo y tu vida tiene valor. Busca ayuda, habla con alguien en quien confíes. No te rindas. La luz al final del túnel puede parecer lejana, pero con cada paso que das te acercas un poco más.